En Kiev crecen las discrepancias entre las autoridades. El presidente Vladimir Zelensky se negó a comentar las declaraciones del ministro de Defensa ucraniano sobre la preparación de una contraofensiva en las regiones del sur. Al anunciarlo, el titular militar precisó que el país está reuniendo fuerzas para retomar las zonas que perdieron. Por otra parte, el ministro informó de grandes pérdidas y del agotamiento de sus tropas y volvió a pedir más armas a Occidente. Mauricio Ampuero con más datos. Desde Ucrania han realizado una advertencia a la población de aquellas localidades que se encuentran en el sur del país, que están bajo control de Rusia, y sostienen que Ucrania está preparando una contraofensiva. De hecho, el ministro de Defensa ucraniano ha sostenido que tienen un ejército de 1 millón de personas. Declaraciones que se contradicen, puesto que el propio ministro de Defensa en una entrevista sostenía que están sufriendo importantes bajas, un dato que se reafirma desde la información que proporciona el Ministerio de Defensa de Rusia. Durante las últimas 24 horas se ha registrado una baja entre los soldados ucranianos de 550 militares. ¿Es posible tal contraofensiva de Ucrania en las ciudades de Zaporizhia y Gerson? Pues bien, lo hemos consultado. En mi opinión, no creo que esté en condiciones de realizar una gran contraofensiva en el Donbass. Sí creo que después de unos cuantos meses desde el inicio de los combates, pueden haber, tras esa movilización de centenares de miles de personas para combatir en las filas de su ejército, pues pueden haber preparado para el combate a suficientes personas como para entrar ahora en verano en una contraofensiva apoyada por instructores de la OTAN, con material nuevo de la OTAN que les habrá llegado a lo largo de estas semanas, en el sur, cerca de Odessa, lo más cerca posible de Odessa. Con el apoyo de la OTAN, que se traduce, entre otras cosas, con la entrega de armamento proporcionado por los países occidentales, la alianza, y además por Estados Unidos. Pero no es el único tipo de ayuda que está proporcionando Estados Unidos. De hecho, según información proporcionada por una agrupación de hackers, se ha revelado un importante dato. Sabemos a ciencia cierta que la inteligencia estadounidense proporciona a la inteligencia ucraniana datos de radares e imágenes satelitales, particularmente del territorio de Rusia, donde caen luego misiles y proyectiles ucranianos. También vemos que sus sistemas de detección operan bajo el interés de la inteligencia ucraniana. Ataques que realiza Ucrania en la frontera, en ciudades fronterizas rusas, fronterizas con el Donbass, principalmente Belgorod, Kursk y otras localidades, pero cuyos objetivos son la población civil. Y es que es reiterado aquel objetivo por parte de Ucrania. Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa de Rusia se informa de importantes avances en la destrucción justamente de aquel arsenal que está proporcionando Occidente, la Alianza y Estados Unidos a Ucrania, con la destrucción, por ejemplo, de sistemas de lanzamisiles múltiples HIMARS y otro tipo de armamento. A su vez, se informa de otros avances en su camino hacia tomar el control de la localidad de Slaviansk, esto en la República Popular de Donetsk, donde nos encontramos. Y es que en ese camino se han ido controlando numerosas localidades. Una de ellas ha sido Lysychansk, donde la población recibe con alegría el término de los enfrentamientos, pero no solo eso, reciben con alegría también a los soldados rusos y de la República Popular de Lugansk. Esta es la plaza central de Lysychansk, y con la destrucción de sus edificios no es difícil imaginarse cómo este lugar pudo haberse convertido en un verdadero campo de batalla, y es que aún se encuentran las municiones. Стреляли, они еще в 2014 году нам сказали, мы когда будем уходить, у вас тут камня на камне не оставим. А у нас в переулок 10 снарядов, и 10 снарядов эти летели с кучерей с маленького расстояния. Я бы сказала, и вот кто это украинская армия. Извините за такое выражение, больше нечего о них сказать.
Мы вас просто ждали очень долго и вот дождались. Спасибо вам большое. En Lysychansk, junto a uno de los edificios administrativos, yace la bandera de Ucrania. Entre los escombros y en su reemplazo se ha izado la bandera de la victoria. Pero no son solo símbolos, es un sentimiento compartido y esperado por toda su población. Ребят из ЛНР, что освободили Лисичанск. Город Лисичанск. от Мы этих ждали этого 8 лет. Как говорится, дождались. Ребят, мы хотели видеть своих, мы их и увидели. Y mientras en Lysychansk ya los vecinos comienzan a salir desde sus sótanos y a recorrer las calles de su ciudad, se encuentran junto a la destrucción con otro elemento. Y es que ya no están aquí los soldados ucranianos, sino que se encuentran con los soldados de la República Popular de Lugansk. Зачистили от нацистов, теперь зачищаем от мусора. Так что все стабилизируется, наконец-то домой вернулись, свобода пришла, мир пришел наконец-то. Надеюсь, все повозвращается, друзья все вернутся домой. Мы русскоязычное население, прежде всего. Я хочу читать Пушкина в подлиннике, я хочу читать Гоголя в подлиннике. Y es que durante estos últimos 8 años no solo han sufrido tales abusos, sino que incluso desde Kiev les han prohibido su propia cultura, la literatura, hablar su idioma. Por eso es que ahora reciben de esta forma la cultura rusa. El gasoducto ruso Nord Stream suspendió hasta el 21 de julio el suministro a Europa por motivos de mantenimiento. Sin embargo, desde la República Checa temen que el corte se convierta en definitivo, lo que aumenta el riesgo de una crisis energética invernal en el continente. Desde Francia también instan a prepararse para el cierre total y acusan a Moscú de usar la energía como arma política, algo que niegan desde el Kremlin. Los países de la Unión Europea han buscado medidas de emergencia optando por el gas natural licuado de Estados Unidos, también sumido en una grave crisis energética. Según la Agencia Internacional de la Energía, en julio los suministros de gas por primera vez superaron las entregas desde Rusia. Mientras tanto, medios indican que los ciudadanos de Europa están al borde de la pobreza debido al aumento de los precios. En Reino Unido advierten que las facturas de los hogares tendrán un impacto invernal mayor de lo esperado. A su vez, Alemania ya prevé reutilizar los centros de vacunación como salas cálidas, donde las personas más necesitadas podrán acceder durante el invierno. Pese a su postura respecto al gas ruso, Berlín se esforzó para convencer a Canadá de que devolviera una turbina reparada que se necesita para el pleno funcionamiento del Nord Stream. Ucrania ya expresó su indignación por el paso y acusó a Canadá de ceder a la presión. El analista político y presidente de ECAI Center, Adrián Celaya, afirma que Occidente provocó la actual crisis energética con sus medidas erróneas. Hay un contexto en Occidente, fundamentalmente por parte de la élite político-económica que controla Europa y Estados Unidos, hay un contexto de verdadero pánico político. Pánico político porque, por un lado, ellos mismos lo están diciendo repetidamente, que están apoyados en un modelo económico que ya está agotado, que ha hecho crisis ya hace años, que no saben muy bien cómo sustituir, que además ahora todo esto se está agravando pues, por las consecuencias de las propias medidas que han tomado por razones geopolíticas contra Rusia, y entonces todo esto amenaza con un estallido social y político al que le tienen un verdadero miedo estas élites. Y ante este tipo de circunstancias, buscar un culpable siempre es importante, es una estrategia habitual de las élites dominantes, ya sea
un desastre, una pandemia, una guerra. En este caso, pues evidentemente ya están intentando culpar de todo lo que está sucediendo, incluso de los problemas que venían de antes, como la inflación, pues a Rusia, ¿no? De forma muy concreta, pero no da la sensación de que esta estrategia esté funcionando y probablemente va a ser cada vez más difícil que ese tipo de argumentos impacten en la opinión pública a medida que las consecuencias sociales y económicas de todo lo que está sucediendo sean cada vez más graves. En Argentina, la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, reafirma las metas pactadas con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, recordó que la firma de este pacto es textualmente la consecuencia de la llegada del FMI en un momento de máxima especulación en el país. Lo dijo al anunciar una serie de medidas para contener el alza del dólar y la inflación. Sus declaraciones marcan el rumbo económico que proponen en medio de la incertidumbre. Ignacio Jubilla nos informa desde el terreno. Primeros anuncios que realiza Silvina Batakis para lanzar lo que será su gestión en economía, y comenzó esta conferencia definiendo no solo el escenario en el que ella misma asumió el cargo, recordemos tras la renuncia de Martín Guzmán, sino también el complejo contexto internacional en el que le toca gobernar a toda la actual administración. Bueno, según sus palabras, se trata de una guerra, luego de una pandemia, luego del máximo endeudamiento externo en la historia de un país. Y este punto clave, precisamente, que es responsabilidad de la gestión anterior, la de Mauricio Macri, es en el que hizo hincapié varias veces la ministra. ¿Por qué? Bueno, porque claro, una de las expectativas estaba puesta en qué tipo de relación tendría Batakis con el Fondo Monetario luego del acuerdo para el pago de la deuda, y entonces dejó en claro que se van a cumplir las metas acordadas, pero no sin cuestionar el origen de ese endeudamiento. Escuchémosla. Se mantienen las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Lo que nosotros también queremos insistir y queremos transmitir es que este acuerdo es la consecuencia de una llegada del Fondo Monetario Internacional a Argentina en un momento de máxima especulación de Argentina. Recordemos que en los 4 años de gestión anterior se emitieron 100.000 millones de dólares, y de esos 100.000 millones de dólares, casi el 50% fue con el Fondo Monetario Internacional, y además se emitió deuda a 100 años. El otro aspecto más importante de estos anuncios fue la confirmación oficial de que no va a haber devaluación en la Argentina. Esto luego de una semana de fuertes especulaciones de los mercados que hicieron disparar el dólar paralelo, y en la que muchos empresarios y comerciantes entonces aprovecharon esa corrida para aumentar precios descontroladamente. La ministra explicó que el mercado del dólar ilegal, el dólar blue, como se lo conoce aquí en la Argentina, es un mercado minoritario que mueve, dijo, operaciones por 3 millones de dólares al día, mientras que el mercado del dólar oficial mueve 1.000 millones de dólares diarios. Por eso Batakis dijo que la remarcación de precios de estos últimos días es sencillamente injustificable. Tenemos que conformar la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, y en ese sentido vamos a avanzar esta semana en su reglamentación para proponer el concurso de ese Tribunal de Defensa de la Competencia, porque entendemos que no podemos permitir abusos de precios. Lo que sucedió esta semana en materia de precios no tiene ninguna explicación técnica y solamente son especulaciones. Repasamos brevemente algunas precisiones más entonces de la flamante ministra de Economía de la República Argentina. Dijo que el equilibrio fiscal va a ser una meta del gobierno, pero no porque sea una exigencia del Fondo Monetario, sino porque, aunque el Estado no está para ahorrar, dijo, sí debería ser solvente. No vamos a gastar más de lo que tenemos. Esa fue una de las frases salientes de la conferencia. Además anunció que se van a congelar las contrataciones de personal en el sector público. Y por último confirmó que desde el próximo viernes va a comenzar a funcionar el registro para la segmentación de tarifas de energía. El objetivo del gobierno con ese plan ya lo había definido Alberto Fernández semanas atrás, cuando todavía estaba Guzmán, y es: quienes más tienen van a tener que pagar más por los servicios. Andrés Manuel López Obrador se reunirá con Joe Biden en Washington este martes. La cita se realizará en medio de una tensa relación bilateral, dañada por desacuerdos por la crisis migratoria, el tráfico de armas y también por la política energética.
Así que vamos a conversar más sobre este tema con nuestro compañero Fernando Monroy, quien se encuentra en nuestra sala de redacción para analizar cómo están las relaciones entre estos dos países. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Carla? Sí, el tema de la migración es muy importante, es un tema urgente entre las partes, tanto para el gobierno de Estados Unidos como para el México. Y vamos a revisar qué dicen los medios de comunicación frente a este encuentro, tanto entre el presidente López Obrador y Joe Biden. Por tanto, el país señala que la frontera se calienta días antes la visita de López Obrador a Joe Biden. Mientras tanto, el medio de comunicación El Economista hace el interrogante si que los mandatarios van a hablar sobre lo que amenaza a unos 37 millones de mexicanos estadounidenses, personas con origen latinoamericano, los problemas que los aquejan, por ejemplo, el racismo y también la violencia contra estas personas. Pero vamos a hablar en concreto sobre el tema de la migración, porque aumenta el número de indocumentados que intentan llegar a Estados Unidos y también las muertes. De acuerdo a un estudio por parte de la Organización Internacional para las Migraciones, señalan que la frontera de Estados Unidos y México ha aumentado el número de muertes. De hecho, el 2021 es el año con más muertes desde el 2014 y toda la ruta migratoria es calificada como la más mortífera del mundo, Carla, la más peligrosa. En total, en toda la ruta migratoria en América han muerto más de 1.200 personas y 700 migrantes han muerto o están desaparecidos en la frontera específicamente de Estados Unidos y México. Y vamos a ver cómo es la política en Texas, Estados Unidos, que generalmente es dura, es muy radical en contra de los migrantes. Vamos a revisar lo que dijo el gobernador Greg Abbott de Texas. Él señaló que autorizó a la Guardia Nacional y al Departamento de Seguridad Pública de Texas a devolver y repeler a los inmigrantes ilegales en la frontera de ese país. Mientras tanto, el gobierno de México respondió, dijo que Abbott se está extralimitando en sus funciones y en el mismo sentido se refirió también la Casa Blanca, dijo que la ley de inmigración es facultad de la autoridad federal y le pedían a Abbott no entrometerse en estos temas. Sin duda, muy escandaloso lo que ha ocurrido. Sin duda, y bueno, Fernando, hay más temas urgentes para ambas naciones. Exacto, para Estados Unidos el tráfico de drogas y para México el tráfico de armas hacia ese país latinoamericano, y es que de acuerdo al gobierno se calcula que entre 500,000 a 800,000 armas ingresan ilegalmente a México y van dirigidas a grupos criminales, y lo cual genera más violencia en las calles de este país latinoamericano. Y por parte del presidente López Obrador, él ha dicho en varias ocasiones de que las políticas anteriores del gobierno no han ayudado a frenar el tráfico de armas hacia México, incluso ha incrementado el tráfico de armas. Hizo cuestionamientos duros a un programa que hubo, un operativo que se denominó Rápido y Furioso, fue entre el 2006 al 2011. En él se pusieron armas desde Estados Unidos en México con chip para intentar identificar a los responsables de este problema. Pero adivina qué pasó, Carla. No hubo nada. No hubo nada, se perdió la pista de las armas, incluso esas armas fueron utilizadas para matar o atacar a funcionarios estadounidenses. Escuchemos las palabras de López Obrador. Se violaba nuestra soberanía, como sucedió cuando de manera deliberada en un programa llamado Rápido y Furioso se permitió la entrada de armas de Estados Unidos. Esto en un acuerdo entre los gobiernos, y esas armas causaron daño, pérdidas de vidas humanas. Eso ya no se permite. Hay cooperación, pero se respeta la soberanía de nuestro país. Y el encuentro tanto de Biden con López Obrador se da en un momento complicado. Ya recordemos los cuestionamientos por parte del presidente de México a la organización por parte de Estados Unidos de la Cumbre de las Américas. Y ahora surge otro tema, el de Julian Assange. Lo que ha dicho el presidente de México es que si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar una campaña para que se desmonte la Estatua de la Libertad. Sin duda, temas complejos que se dan y pueden empañar o pueden complicar las negociaciones, las conversaciones entre ambos mandatarios. En una relación bilateral que ya es muy compleja. Muchas gracias, Fernando. Y el politólogo Javier Buenrostro opina que Washington está incumpliendo acuerdos pactados con México sobre ayuda a los países de Centroamérica, violando la confianza bilateral. Desde un principio hubo un entendimiento de que Estados Unidos iba a invertir en esta cooperación bilateral,
cuestión que no lo ha hecho. En cambio, México ya ha aportado dinero y capacitado a las comunidades de Guatemala, de Honduras y El Salvador para promover este programa que se llama Sembrando Vida, que no es otra cosa que la siembra de árboles frutales para su conservación y cuestión ecológica. Entonces, Estados Unidos está incumpliendo a ciertos acuerdos a los que había llegado en la materia. Más que un crítico de Estados Unidos, lo que yo diría es que se comporta y él lo ha mencionado, que hay que tener una política humanitaria, hay que ser hay que tratar de ser gobiernos más humanistas. Esto es lo que se persigue, tanto el apoyo y la preservación de derechos de los migrantes, como los apoyos en temas de vacunas, como las cuestiones en contra del golpe de Estado en Bolivia. Si lo que vemos es en común el humanismo que debe existir entre los gobiernos. No solo deben de ser relaciones diplomáticas basadas en el pragmatismo, sino regirse también por principios y valores. El gobierno de Panamá y dirigentes sindicales inician una mesa de diálogo. Intentan llegar a un acuerdo para poner fin al paro social que ha afectado al país en los últimos días. En paralelo, obreros de la construcción reiniciaron las protestas en algunas de las principales vías como un adelanto al paro general del sector convocado para este miércoles. La crisis social se agudizó en Panamá y varios sectores sociales se manifestaron en contra del alza del precio de los alimentos y el combustible. Se registraron cortes de carreteras, paros indefinidos en la esfera de la educación y vigilias. Llaman al Ejecutivo a ceder ante los reclamos de la población que exige congelar y controlar los precios. Desde el gobierno anunciaron que el presidente Laurentino Cortizo se dirigirá a los ciudadanos. Nueva polémica en Ecuador. El ministro del Interior volvió a acusar a los organizadores indígenas de recibir financiamiento ilegal en el marco del paro nacional del pasado junio. Patricio Carrillo admitió que la causa apenas se investiga y pese a la falta de pruebas, señaló que el gobierno considera opacos los recursos obtenidos por los manifestantes. Eso se está investigando porque las donaciones... ¿Por qué lo dicen antes de poder probar? Bueno, es un tema que ya le corresponde a la Administración de Justicia. Lo que ha hecho el presidente es trasladar una información para que a través de una noticia crimen se empiece a investigar. Nosotros creemos que este tipo de donaciones, como los calificaron los movimientos indígenas, son absolutamente opacos. ¿Comida? ¿Eso es opaco? Comida, movilización, comunicaciones, armamento, hospedaje. El funcionario señaló que el financiamiento de cada uno de los 18 días de protestas llega a $800,000 y reiteró que se debería investigar la fuente de estos recursos. Las declaraciones del ministro desataron una fuerte polémica en las redes. Los usuarios tildaron de irresponsable la actitud tanto del titular del Interior como del presidente Guillermo Lasso, que anteriormente lanzó una acusación similar. En concreto, denunció que las protestas fueron financiadas por el narcotráfico. Un usuario también recordó que otro crimen que debería investigarse es la entrega de armas a Bolivia durante el gobierno autoproclamado de Yanín Áñez por parte de la administración anterior. Un escándalo mediático estremece a España. Se reveló que en el 2016 el canal televisivo La Sexta divulgó información falsa sobre el entonces líder del partido Podemos, Pablo Iglesias. La cadena afirmaba que el político habría abierto una cuenta en un paraíso fiscal para cobrar cientos de miles de dólares del gobierno de Nicolás Maduro. Podemos, por su parte, presentó una grabación de la conversación entre el periodista de La Sexta y un excomisario que manifiesta la falta de veracidad de las alegaciones contra Iglesias. Susana Caparrós Calpena nos cuenta más. La conversación que se ha conocido hoy tuvo en realidad lugar en 2016. El excomisario Villarejo comenta con Antonio García Ferreras, un conocido periodista de La Sexta, que una información sobre Podemos es falsa. Se refieren a que Pablo Iglesias, entonces líder de Podemos, habría recibido más de 270.000 euros
del gobierno de Venezuela en 2014 cuando se fundó el partido. Esta noticia se emite en La Sexta y en OK Diario en 2016, justo a un mes de las elecciones generales en España. Villarejo y Ferreras reconocen que el documento en el que se sustenta esta información es falso, no existe tal transferencia. A Eduardo Indal, presidente de OK Diario, se lo ha pasado Eugenio Pino, que es el DAO, que viene a ser el director adjunto de la Policía Española, por lo que detrás de este documento falso podría estar el gobierno español de la época. Son tiempos de Mariano Rajoy, del Partido Popular, y de Jorge Fernández, el ministro de Interior. Podría tratarse, de hecho, de un episodio más de la Policía Patriótica que se está investigando en estos momentos en los tribunales españoles. Si el Ministerio de Interior de la época habría destinado agentes y medios para difamar adversarios políticos. Pablo Iglesias considera que se dio la noticia sabiendo que era falsa y ha pedido que el periodista no ejerza más su profesión. Hay que recordar que en aquel momento Podemos llevó esta noticia falsa a los tribunales, pero el juez la archivó porque dijo que los periodistas estaban haciendo su trabajo. Tanto la cadena La Sexta como el periodista Ferreras han negado que dieran la noticia sabiendo que era falsa. Han recordado que la conversación entre Villarejo y Ferreras tiene lugar 11 días después de emitirse esta noticia, en la que dicen que dieron voz a todas las partes. El gobierno venezolano, por su parte, dice que lleva muchísimo tiempo denunciando noticias falsas sobre su país en medios de comunicación españoles, y varios presidentes, líderes latinoamericanos han apoyado a Pablo Iglesias porque dicen que ellos también han sufrido estas noticias falsas, que lo único que hacen es poner en peligro las democracias. Más noticias en breve. El primer ministro británico Boris Johnson anunció que no apoyará a ninguno de los candidatos que buscan sustituirlo. Se mostró determinado a cumplir con el mandato que se le encomendó en los pasados comicios generales del 2019 en sus últimas semanas al frente del gobierno. 11 candidatos están en posición de arrancada para la carrera por el liderazgo del Partido Conservador y el cargo de primer ministro del Reino Unido. Se fijó el 21 de julio como fecha límite para reducir a 2 los postulantes. En Brasil ponen en prisión preventiva a un policía seguidor de Jair Bolsonaro en relación con el asesinato de un militante del Partido de los Trabajadores encabezado por Luis Ignacio Lula da Silva. El pasado sábado, Marcelo Arruda, tesorero de la formación política del expresidente, fue avaliado en medio de la celebración de su cumpleaños. El líder de la izquierda brasileña expresó su solidaridad con la familia del fallecido. Bolsonaro se distanció del caso y dijo que no tiene nada que ver con el asunto.